En mi vida había visto tanta paloma junta. ¿Qué tal, mis amigos? Sean bienvenidos a un video más aquí en su canal Pesca y Aventura con David. Su compa David López, aquí con gusto saludándolos. Compa David Junior, aquí está presente. Compa Güero, que aquí anda. De los mejores pollos de Mocorito. Y mi compa Daniel, de las perforaciones aquí en Guamuchil, Sinaloa. Es el rey de las perforaciones. Donde esté el agua la encontramos, dice el vato. Nos venimos a buscar las palomas y a mostrarles, como les había dicho, cómo se comporta el JTS Airacuda. Ahí lo traemos. Y pues no les vamos a hacer mucha plática porque miren, aquí está el palomal a lo que da. Así es que si quieren ver cómo se porta el riflito, cómo se portan los rifles que traen mis compas aquí, quédense a ver cómo nos va. Miren, amigos, les voy a mostrar lo que están comiendo las palomas aquí. Miren, chíquense nomás la cantidad de palomas que están bajando. Ahí mi compa Daniel ya tiene armado un punto de cacería que él lo armó. Ahorita vamos a armar uno ahí, se los vamos a mostrar. Pero quiero enseñarles lo que la paloma está comiendo, miren. Es esta mata. Ahí les voy a poner el nombre de cómo se llama esto. Esto no es un cultivo. Esto es mata que nace aquí en la temporada. Es mata de plaga, así que no andamos destruyendo cultivos con los carros o que lo andemos trillando, caminando nosotros. La paloma que está cayendo aquí es casi pura barrialeña. Sí, hay blancas que vienen al agua también. Y como están riegos en los cercos de los lados, pues va a estar así de palomas. Aquí está el rifle mío, miren. Este ya lo vieron, ahorita lo van a ver trabajando. Pero aquí están los equipos de mi compa Edgar. Aquí está, miren. El Cometa Lynx punto 22 es este, va, compadre. Sí, punto 22 con su Mirona West Hunter. Una de estas le vamos a montar a la Airacuda. Y aquí está el de mi compa Daniel, miren. Este también, una chulada. Otro Cometa Lynx, miren. Pero este es punto 25. Fibra de carbono. Fibra de carbono el tanque. Trae su bipo de ahí. Pero mi compa Daniel es una proeza ahí, se avienta unos tiros como este calibre más grande, pues les tiene que tirar la cabeza. Si hay chance ahí les voy a poner unas tomas de los tiros que se hace mi compa con este riflón. Bueno, pues hay que cargar los rifles. Yo ya me pegué la encalmada en la casa y ya llené el rifle con la bomba, ahí sudamos la gota gorda. Pero estos gallos son elegantes, miren. Lo llenan con los tanquecitos, no van a batallar mucho. Vamos a conseguir un tanque de esos también. Y compa, ahora yo creo que vamos a tener que conseguir un compresor también para estarlos llenando, porque ni modo que llenemos los tanques esos con la bomba. Entonces sí, ahí nos hallan. Aquí vengo con los palos, mira, arrastrando. Vamos a poner los palos y vamos a armar una carraca y ahí nos vamos a acomodar. Así es que está buena la tarea, y más con el solecito este, mira. Miren la paloma, aquí se les miren, chéquense nada más. Aquí están levantando las palomas donde están comiendo. Bueno, ahí más o menos en el medio del cerco vamos a poner los arbolitos. La idea de esto es ponerlos, quitarles una poquita de rama, pero dejarles una poquita para que tengan un aspecto natural las matas. Voy a poner 2 palos, miren el palomal, miren. La carraca la vamos a hacer, yo creo, en esta parte de aquí para tener el sol por la espalda, que no nos esté molestando así de frente. El palomal que está ahí y acá y no llega. Allá viene caminando, pero siguen y siguen llegando aquí. Ahí volaron. Miren, miren más. Bueno, amigos, ya quedó armada aquí la carraca. Miren, Davidcito ya estaba adentro y estaban llegando las palomas. Yo andaba por el rifle y aquí quedó armado donde nos vamos a esconder. Así es que pues hay que meternos. Hay que atorarle a las palomitas. Camaradas, llegaron las 2 primeras. Allá están, una de ala blanca y una barrialeña, nomás que está muy chiquita la carraca, apenas cabemos. Vamos a hacer un tiro. Está muy justa la carraca. Ahí cayó. En el puro tronco del árbol cayó. Ahorita vamos a ir por ella. Vean, amigos, donde me pega la cabeza aquí arriba, de que no hay mucho espacio. Quiero hacerle unas tomas para que vean. Ahí llegó otra, ahí llegó otra. La cantidad de palomas que se ven, miren. La cantidad de palomas que se ven, miren, por todos lados. De hecho, mi compa ya anda todavía, miren, no se ha acomodado en la carraca. Y es un palomal. Aquí en cuanto terminamos de armarla, pues se nos llenó
las vamos a estar tumbando y ya al último vamos a llevar un conteo de las que llevamos. Y ya que juntemos la cantidad necesaria, ustedes saben que siempre cazamos solamente lo indispensable para comer. Y ya que terminemos de cazar, las vamos a juntar y lo más seguro es que les preparemos una comidita en familia, una cenita en familia. Ahí está otra. Seco. Me encanta este riflito. Yo creo que cada vez nos estamos enamorando más de este riflito. Hemos hecho solamente tiros de prueba con él ahí en la casa, autonomía de cuántos tiros nos da y todo eso. Y pues es una chulada. Ahora aquí en la cacería, pues también las palomas caen en seco. Un tiro bien pegado. Obviamente cuando está el viento jugándonos de las suyas, pues sí se pone difícil hacerles. Hay otra. Hacerles el tiro, pero una paloma que no se mueve. Ahí llegaron más, mira. Ahí llegaron más. Sin corte, sin corte. Vamos a ver si le damos. Está en el palo que más se mueve. A ver. Digo que todavía traemos balines. Sí. Ahora sí, grábale ya. Seco también. Viene la otra. Les digo, cuando no se está moviendo, que no se mueve la paloma con el viento, no hay problema alguno. Luego, algo que les decía, el side lever es mantequilla de blandito, no hace ruido ni nada. Y luego pues ustedes saben que los PCP no hay ruido, las palomas no se espantan ni nada. Una chulada el Airacuda. Va a ir Davidito por las palomas que tumbamos ahorita, porque una quedó colgada y pues nos las está espantando. Como quedó ahí abierta, las palomas que vienen se espantan. Allá anda Davidito por allá. Allá va por allá. Acá están los otros palitos, miren. Me van a disculpar que no les voy a grabar los tiros en esta ocasión. De hecho, traemos nuevo dispositivo de grabación, una chulada ahí, que nos hizo el favor el compa Daniel de pasárnoslo. Y ahorita de todas maneras se los voy a mostrar. Ahorita no traíamos llaves como para montarlo en la mira. Y pues ya la tarde nos estaba llegando y no hubo chance de ponérselo. Pero ahorita antes de que termine el video ahí se los voy a mostrar. Ya están haciendo tiros aquellos, ya se escuchan los tirones. Acá hay 3. Y acá hay, aquí quedaron 3, miren. Quedó la otra. Seco también. Ahí está. Es lo que les digo del PCP, que tiene solamente el ruidito y no se espantan las palomas y se quedan. Antes los tiros que hacíamos con el 22. El 22 es una chulada y el 22 no tengo nada que decir. Ese riflito lo amo, ustedes ya saben que se los he enseñado en los videos ahí. Pero pues el 22 hace ruido y las espanta. Y este ni siquiera cuenta se dan cuando les tira. Ahí está otra, gente. Otra barrialeña. Nomás que ahí se está meciendo mucho. Vámonos. Ahí está. Ya tenemos 2 en aquel árbol y 2 en este árbol también. Hay que seguirle. Ahí está otra. Allá está de pechito. Grábale allá. Seca también. Entonces hay 3 aquí, ¿no? Y 2 acá. Sí. Hay 3 en este árbol y hay 2 en este árbol de acá que tenemos ahí. Mira. Mira, grábale, mira la banda de palomas, miren. Chéquense nomás, chéquense las parvadas. A ver si la cámara le hace justicia ahí las imágenes de las cantidades de palomas. Y eso es en esta parte de aquí, todo alrededor están volando. Si les soy sincero, en mi vida había visto tanta paloma barrialeña junto. La paloma barrialeña es la que la mayoría llaman huilota, aquí la llamamos barrialeña nosotros. Y esta paloma es la más sabrosa que existe, en mi opinión. No sé qué les parece a ustedes, pero de la de ala blanca, de la de collar, de la azul, de la que sea, para mí la más sabrosa es la barrialeña. Allá mi compa Daniel tiene unas palomas, miren. De hecho puso unos señuelos con palomas de las que ya ha tumbado.
Ya está, miren, parece que va a ser un tiro allá. Ahí se lo voy a poner. Ya está tirando. No sé qué les haya parecido el tirazo que se aventó. Él les tiene que tirar a la cabeza a las palomas porque como su rifle es calibre 25, pues es un poquito más grande y el daño que le hace a la paloma es más grande, pero tiene una puntería que pues ya se la saben, esos rifles también tienen muy buena precisión y pues él tiene que hacer los tiros a la cabeza. Ahí comenten ustedes qué piensan con un punto 25, si se presta para la cacería de palomas o si lo usan ustedes para cacerías de presas más grandes. Ahí le llegaron otras palomas al compa Daniel. Aquí el compa Daniel está grabando con su teléfono allá y las tomas me las va a pasar a mí, miren. Allá le llegaron unas palomas. Ya está, miren. Ahí está otro tirazo del compa Daniel. Ahí están dos, una blanca y una barrialeña. La barrialeña está pollita, la blanca ya está más grande. Nomás que está más embarañada la blanca. Grábale. Acá para este lado. Acá está otra de la blanca. Grábame. Está otra de la blanca acá, pero yo creo que ya no tiene tiros el rifle. Vamos a meter otro cargador. Por este lado, miren. Ahí está. Y aquí es cuestión de subir balín y ya. Listo. Hasta la otra de la blanca. Ponemos ya, ahorita la vamos a ir a juntar. Allá tiene yendo el palito, compa Daniel. Vamos a ver si hace un tiro de... Es una eminencia para tirar el viejo. Tenemos dos en los palos. Le voy a hacer un tiro a la primera de acá, del palo de la derecha. Y si no vuela la del medio, le vamos a hacer un tiro a esa también. La de este lado voló. Ahí están otras dos, nomás que ya estamos bien entumidos. A ver si nos quedó muy incómoda la carraca. A ver si la tomamos, grábale. ¿Cayó? ¿Se fue? ¿Cayó? Yo creo que sí voy a tener que salir por ellas porque ya son muchas y juntarlas porque ya después no vamos a saber cuántas llevamos. Era lo que les decía, esta que acabo de tumbar había quedado viva. Aquí nos quiso meter en la cueva. Aquí está la otra de la blanca, otra barrialeña, otra barrialeña más, otra barrialeña más. A ver, aquí iban, aquí creo que eran 4. Y vamos por las del otro árbol. Bueno, vamos a acomodarnos y a seguir tirando para completar la cena. Vamos a poner a prueba a David que haga un tiro. Súbele tiro, allá tiene una paloma enfrente. ¿Qué le va a hacer el tiro, David? Le pegaste, pero le pegaste atrasito. Yo creo que está corriendo el viento, pues. Bueno, amigos, pues como les digo siempre, ya cazamos lo suficiente para la cena en familia ahí. Estuvieron excelente el día. De hecho, aún siguen bajando palomas, hay palomar por todos lados. Pero yo creo que ya es lo que necesitábamos para cazar. Como les he dicho siempre, en mis videos van a ver cacerías que son solamente para consumo. Y se los recomiendo a todos, cacen lo que se van a consumir. Y dijeras, podría llevar para guardar porque hay muchas palomas y todo eso. Pero pues de ponerme a guardar prefiero pues venir otra vez, que es lo que nos gusta, y ya llevamos otras poquitas. Ahora nos toca pues desarmar aquí. Vamos a quitar los palos que pusimos porque pues a lo mejor trabajan la tierra o algo y pues hay que ser responsables en ese aspecto también. Bueno, aquí anda David quitando los palos ya. Los vamos a quitar todos. Vamos a desarmar la carraca ahí también para que no haga estorbo.
Bueno, camaradas, pues ahí quedó despejada el área otra vez. Hay que ser responsables por donde andemos y hay que dejar las cosas. Si también digo que no tiremos basura, esta vez no trajimos basura, pero siempre nos la llevamos. Igual, donde andemos hay que respetar. Bueno, pues ya vamos a ver cómo les fue a los camaradas. Y otra cosa, los invito a cenar. Quédense a la cena, va a estar de lujo. ¿Qué, compa Daniel, cómo le fue? Pues más o menos. No, ahí lo vimos que estaba tirando. Ahí coméntenos qué les parecieron los tirones esos. Para que no te quedes con las ganas, dale un tiro al bote ahí. Porque la paloma que le pegaste tú, pues se te fue. Fue rozón, yo creo. Ni se movió el bote, miren, pero sí él le pegó, miren. Ahí está. Y ni cuenta se dio que ni se movió. ¡Ey, ey, ey! Los que aceptaron la invitación a cenar, pásenle hasta la cocina. Los voy a llevar hasta la cocina, miren. Aquí está Davidcito practicando. Y aquí está este canijo, miren. Pero vamos a la preparación de las palomas que les dije, miren. Aquí ya las tenemos en la lumbre, friéndolas en aceite aquí nada más. Una preparación sencilla, sal y pimienta. Y aquí mi esposa está haciendo unas tortillas de harina, miren. Recién hechecitas, tortillas de harina hechas a mano. Y aquí tenemos unos frijolitos de la olla. Así es que va a estar buena la cena. También les quiero mostrar por qué fue que no grabamos los tiros. ¿Qué canción estaba aprendiendo? ¿Una escala? ¿Ya te sabe la escala? A ver, una escala. Eso. Ahí la lleva. Miren, les voy a decir por qué fue que no grabamos hoy los tiros. Anteriormente estábamos grabando con este dispositivo, miren. Pero ya lo vamos a cambiar por este otro, miren. Algo un poco más profesional para traerles mejores videos ahí a ustedes de las tomas que les hacemos, igual que las que hizo el compa Daniel. Que tirones se aventó el viejo. Y pues aquí está, ya descansando, miren. Ya nos echamos un baño nosotros también y nos pusimos a preparar la cena. El Pacho ya anda cenando también, acá anda queriéndose comer un sapo el canijo. ¡Cochino! Bueno, amigos, pues ahí están saliendo las palomitas ya bien doraditas. Ahí faltan unas de sacarlas todavía. Entonces acompáñennos a la mesa porque ya nos vamos a servir. Bueno, amigos, pues ahí quedó puesta la cena ya, miren. Ahí está servida. Ya me tocaron 2 palomitas. Y aquí, miren, unos frijolitos de la olla con un pedazo de asadera y una salsa y las tortillas de harina. Y pues no se ocupa más. Bueno, pues hay que entrarle las palomas. Aquí todos ya están comiendo. Vamos a hacernos un taco. Y provecho a todos los que estén cenando, comiendo, desayunando en estos momentos. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final del video, que se quedaron hasta la invitación aquí a la cena. Saludos, suscríbanse, compartan, denle like, porque ya saben que vamos a seguir aventurando. Saludos y más saludos, señores. Para nuestro compa Willizón de Guamuchil, Sinaloa, que no se pierde ni uno de nuestros videos. Para el compa Ángelo Márquez, fan mío. Y mío también. Para Jaime y su familia. Hasta Villa de Ramos, San Luis Potosí. Para el compa Florentino Álvarez y su familia, hasta Washington, un saludote. Para Juan y Oscar hasta Ticumán, Morelos. Para el compa Chino del Guayabito Choice. Un saludote para los cazadores guangos de Mochi. Saludotes. Para nuestro amigo Emilio de Querétaro. Para Oliver Brandon y su papá. Hasta Galeana, Michoacán. Para nuestro amigo Pepe Estrada de Phoenix. Y para Adolfo Sevilla del Fuerte, Sinaloa. Saludos, abrazos y bendiciones para todos.